Bueno, buenas tardes para todos. A nosotros nos correspondió el tema histograma y pues comenzaré pues diciendo que el histograma es una representación gráfica eh, de una variable en forma de barras, en donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Eh, bueno, un histograma es una gráfica de distribución de unos datos. Y este histograma pues es para variables continuas y también mediante él se pueden mostrar la distribución de la variable cuantitativa o numérica. Em, los datos se agrupan como pueden ver, en intervalos de igual tamaño y el histograma es un gráfico que es una herramienta de la estadística descriptiva. Em, También están las funciones. Entonces, sirven para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua como la longitud o el peso. Bueno, eh, la utilidad de los histogramas tiene que ver con que se pueda como ver y establecer un orden y comprender como más fácil los datos estadísticos que se exponen pues gráficamente. Entonces, pues de este modo las cifras se pueden ver más ordenadas y de manera más clara. El histograma también nos puede mostrar la acumulación o la tendencia la tendencia a la variabilidad o la dispersión y la forma en que están distribuidos los datos. Bueno, esto se los va a explicar mi compañero. Bueno, características de los histogramas. Solamente se representa una sola variable. La variable representada debe ser cuantitativa continua. A cada intervalo de la variable le pertenece una única barra. Cada barra tiene el mismo ancho correcto. El alto de la barra para cada intervalo dependerá del valor de su frecuencia. La acumulación muestra la acumulación, tendencia, variabilidad, dispersión y la forma de dispersión. Los datos se agrupan en clases y estos son intervalos de un mismo tamaño. Siguiente. Siguiente, Liana. Bueno, ventajas. Su punto fuerte radica en que de un solo vistazo se puede comprender la tendencia central, dispersión y frecuencias relativas de los distintos valores. Facilita mostrar grandes cantidades de datos y ver su distribución. Es ideal para mostrar la tendencia central de los datos recolectados. Son de los más fáciles de generar debido al salto directo a una hoja de cálculo. Se puede presentar como gráfico definitivo en un reporte. Se puede utilizar para comparar dos o más muestras o poblaciones. Bueno, las desventajas. Dice que no son adecuadas para hacer comparaciones entre datos. Esto se da porque, como tal, en este gráfico siempre se toman intervalos y no un dato en especial. Dice que no son adecuados para mostrar datos cuantitativos, por lo que eh, esta gráfica es especial para las variables cuantitativas continuas. Los datos no se pueden reordenar de otra forma que por intervalos. Al estudiar más de una variable se necesita crear un histograma para cada una de ellas si no se considera el estudio de sus cualidades. Tipos de histograma. Histogramas de barras simples. Representa la frecuencia simple, bien sea absoluta o relativa, mediante la altura establecida a la barra, la cual debe ser proporcional a la frecuencia de la clase representada. Y ahí se ve el ejemplo. Histograma de barras compuestas. Se utilizan en la representación de dos variables
las cuales se muestran según la frecuencia simple de la modalidad de la variable, y su altura es proporcional a la misma. El histograma de barras agrupadas. Este gráfico es muy utilizado porque tiene una fácil comparación entre dos variables, pues por lo general siempre se utilizan dos variables como se ve en el gráfico. Y el polígono de frecuencias es un gráfico que se deriva del histograma, que pues para hacerlo se traza un punto en la mitad de cada una de las barras y después se van a unir con una línea. En este gráfico por lo general siempre se muestran las frecuencias absolutas y relativas y pues por lo general se ve como mucho en la economía. Es muy utilizado porque nos permite rápida visualización de las frecuencias. Bueno, los ámbitos de aplicación, dice, los histogramas son más frecuentes en ciencias sociales, humanas y económicas que en ciencias naturales y exactas. Nos permite la comparación de, de los datos. Pues esto no es tan utilizado en las ciencias exactas, por lo que no se pueden hacer comparaciones entre un dato y otro dato como tal. Lo utilizamos mucho en las ciencias, por ejemplo, sociales, en las ciencias económicas, por ejemplo, para analizar el número de divisas que compra una persona a un determinado rango de precios. O en las ciencias humanas, como para la reacción de las personas frente a alguna situación. Bueno, la diferencia entre el histograma y el diagrama de barras. Los gráficos de barras se usan para trazar datos categóricos o cualitativos, mientras que los histogramas se usan para trazar datos cuantitativos con los rangos de los datos agrupados en intervalos. Bueno, el diagrama de barras se utiliza para representar pues, de forma gráfica los datos cuantitativos discretos y también los cualitativos, y en cambio pues el histograma es exclusivo para los datos cuantitativos continuos y los datos agrupados. Los gráficos de barras se usan para comparar variables, mientras que los histogramas se usan para mostrar distribuciones de variables. Y los gráficos de barras tienen espacios entre dos barras y los histogramas no tienen espacios. La razón es que el eje X en los gráficos de barras son valores categóricos discretos, mientras que en los histogramas es cuantitativo, discreto o continuo. Como lo decía, pues la diferencia es que no tienen las barras separadas, sino ya están unidas. Bueno, para construir un histograma es necesario primero como unos pasos. Entonces primero se halla el rango con los datos que se tienen. Y bueno, el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Como segundo paso está hallar el número de intervalos, que la verdad no recuerdo el nombre de esta fórmula, pero bueno. Es 1 más 3.322 por el logaritmo natural. Y el tercer paso es establecer la amplitud, y la amplitud es el rango sobre el número de intervalos. Luego de esto, pues se construyen los intervalos y por último, pues ya podemos graficar el histograma con la frecuencia y con los intervalos. Bueno, pues acá hay un video, pero no sé si se vea bien. Me dicen por favor si se alcanza a ver bien. ¿Se está escuchando o no? No, no se escucha. Ok, Está dame un viendo, pero segundo. no se escucha.
Espérame un segundo. Espérame, ya lo pongo de nuevo. Está apagado. Ahora sí. No sé. Se está interfiriendo la voz. Si tienes micrófono, eso. No se te escucha. Ay, profe. Espérame un segundo. ¿Será que alguno de mis compañeros no las puede presentar, por favor? Brian o Alejandra. Pues presente el video y yo lo explico. Ah, listo. Ya voy. Bueno, entonces acá vamos a hacer un ejemplo de un histograma para el tiempo de llamadas de un call center. Dice que se registran los tiempos de las llamadas recibidas en un call center y se obtiene la siguiente tabla de frecuencias. Pues para realizar un histograma siempre tenemos en cuenta por lo general pues el rango, los intervalos y la frecuencia absoluta. Y pues ahí dice que en el intervalo de 0 a 10 minutos de ese tiempo de la duración de las llamadas, hubieron dos personas que pues realizaron esa llamada, 10 a 26, de 20 a 30 12, de 30 a 40 10 personas, de 40 a 50 6 personas y de 50 a 64 personas. Entonces, para realizar un histograma, pues se hace un plano cartesiano donde en el eje Y pues va a tener la frecuencia absoluta y en el eje X vamos a poner los tiempos de las llamadas. Como se mostraba en los intervalos, dos personas, ahí se miran las barritas, en la primera barra se mira que pues dos personas realizaron las llamadas de 0 a 10, 6 personas de 10 a 20, 12 personas de 20 a 30, 10 personas de 30 a 40, 6 personas de 40 a 50 minutos y 4 personas de 6, sí, de 50 a 60. Pues para realizar también, ahí también vemos cómo se realiza un polígono de frecuencias, que lo que se hace es trazar un punto en la mitad de cada barra y pues unirlo con una línea. Y pues ahí ya se ve el proceso final de cómo queda un histograma, que nos va a mostrar el movimiento de las frecuencias del tiempo de las llamadas. Y ese es una vez más. Profe, y teníamos otro video. Ah, bueno, aquí está mejor el ejemplo. ¿Por YouTube? Si lo No, tienes por profe, YouTube, es pero bueno si subirlo quieres por se lo YouTube. comparto al grupo de Facebook no, de WhatsApp. También puede ser. Lo que pasa es que si me lo envías, yo le comparto acá y acá yo les puedo para que quede bien con imagen. Entonces es bueno montar esos videos. Si quieres, montelos, digamos, en sus cuentas personales, que eso no tiene mucho complique, digamos, y es más fácil de acceder a ese tipo de cosas. Entonces, cuando tengan eso, háganme el favor y súbanlo. Como dice la compañera, a mí se me olvidó yo de haber copiado que me enviara el enlace y yo les compartía Sí. ese tema. ¿Listo? Entonces, lo envías por ahí y seguimos. ¿Algo más con respecto o no? El Ya video acabaron. y
Acá está el último ejercicio, que era el ejercicio pues para que nuestros compren el histograma. Bueno, ¿no más? ¿Con eso acabamos? Sí, señor. Bueno, entonces, Sí, profe, bueno, ya. estuvo Eliana, Brian, Alejandro, ¿y quién más estuvo? Es que se me fue. Hubo otro participante del grupo, ¿cierto? Sebastián Ochoa. ¿Quién? Sebastián, profe. Sebastián ¿Sebastián? Ochoa. Sebastián Ochoa. Sí, señor. Ochoa, ¿y dónde está Sebastián? ¿Sebastián está por ahí? Ah, no, profe. No, es que él no puede porque él está trabajando, pero pues Ah, él Sebastián fue quien me nos escribió. ayudó y él fue el que hizo el video que pues te digo que Sí, Sebastián, sí, profe. bueno, Sebastián está. Bueno, con respecto el video que tienes, que tuvieron en la presentación, también tiene que enviármelo porque si Ah, me el envía la video es, presentación sola, el video no me sí. lo va a reproducir, porque si no encuentra la fuente no lo reproduce. Entonces tienen que enviarme la presentación y en la misma carpeta me tienen que enviar el video. ¿Listo? Entonces no se les olvide, porque recomendarles a todos los grupos que al correo electrónico me deben enviar el paquete completo de los datos. No me los envíen por WhatsApp ni eso, porque lo que pasa es que si me los envían por WhatsApp empieza a llegarme todo ese reguero y yo al final no sé de qué es cada uno. En cambio, si uno del grupo me envía todos los archivos en el correo electrónico, sé que este es el grupo del histograma y sé que cumplen con el video, cumplen con la presentación, cumplen con el ejercicio, ¿sí? Con todos los parámetros que establecimos, porque si no me queda muy complicado y a veces de pronto se me queda alguno por fuera. Listo. Una pregunta, a ver, Alejandro, ¿estás ahí? Señor. Dime cuál es la diferencia entre el diagrama, entre el histograma y el diagrama de barras. Pues, por ejemplo, en el gráfico, en el histograma, en el gráfico del histograma no se deja ningún espacio entre cada barrita. Y, ¿qué más le puedo decir? Otra diferencia. Pues, espere, profe, que no me acuerdo bien. También que, ¿cómo le explico? A ver. Eliana, ayúdale. Yo, profe. Bueno, profe. Ah, Habla, Eliana. bueno, el diagrama de barras, pues, como dice Alejandro, tiene las barras separadas y también se usa para representar los datos cuantitativos. En cambio, el histograma pues no puede representar estos datos, sino los datos cualitativos. No, perdón, cualitativos es el diagrama y cuantitativos el histograma. Y también que el histograma presenta como los datos agrupados y pues en muchos casos, De ¿no? barras, pues sí, Y uno el acá, diagrama, ¿cómo? el diagrama de barras, pues puede coger un dato, pues, o sea, dato por dato en la representación de alguna variable y en cambio, pues el histograma, pues siempre coges los intervalos, o sea, siempre se utiliza en datos agrupados. Sí. Bueno, entonces, a ver qué incauto me encuentro por aquí. Laura Reyes. ¿No está Laura? Yo, profe, Sí, tú. Laura Reyes, ¿sí? es Laura Camila Gil. Sí. Bueno, Laura. ¿Dónde está Laura? ¿Se fue? Aquí está. Laura, dinos exactamente qué tipo de variables trabaja un histograma. Mm, ¿Sí?
¿Discretas? ¿Discretas? No. A ver, Fernández Karen. Karen, ¿estás por ahí, Fernández? Señor profe, La misma pregunta. Cuantitativa continua, profe. Cuantitativa continua, muy bien. Karen Fernández. Listo. Bueno, entonces es importante este gráfico, ¿verdad? Ahí se me iba metiendo con el tema de polígonos, pero quietos con polígonos porque polígonos le toca a otro grupo. Entonces, simplemente estamos trabajando el histograma como tal. Listo. Ahí, ¿de qué forma se puede representar el sesgo en un diagrama, en un histograma, muchachos del histograma, los del grupo, cualquiera que quiera contestar? ¿Puede repetir, profesor, que no escuché? A ver, cuando nosotros ya sabemos que un histograma trabaja variables continuas, ¿cierto? Variables continuas, lo que nos dice es que es un conjunto de datos, o sea, obedece a una distribución de datos, y nosotros, el diagrama nos sirve también para determinar si existe un sesgo, o sea, si el sesgo es positivo, si el sesgo es negativo, si es simétrico. ¿Cómo pueden calcular? No. ¿Cómo pueden visualizar eso con un histograma? Profe, pues lo que pasa en ese gráfico, pues siempre muestra el pico más alto y hacia dónde se inclinan más los datos. ¿Sí me entiende? O sea, la altura de cada barra hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, pues eso nos va a mostrar hacia qué lado pues se van a mostrar más los datos, partiendo del punto más alto de la gráfica. ¿Sí es así, profe? O sea, me dices que hacia donde está el punto más alto de la gráfica. Sí, o sea, pues se tomaría en cuenta como de ahí, ¿no? O sea, hacia dónde están más agrupados y hacia dónde pues están más separados los datos. O sea, que si todos los datos están agrupados hacia la derecha, ¿tiene un sesgo qué? Hacia la derecha, creo que si no Sí, estoy mal es un sesgo positivo. ¿seguro? Si todos los datos están hacia la derecha, ¿sí? Miren si de sus pantallas y los datos están a la derecha, ¿el sesgo es hacia la izquierda o hacia la derecha? Si todos los datos están hacia la derecha, pues el sesgo es... ¿El sesgo será positivo o negativo? Es positivo, ¿no, profe? Sí, profe, si no estoy mal, es sesgo positivo. Positivo. ¿Sí? ¿Qué significa el sesgo, Antonio? Sesgo significa hacia donde hay como una... O sea, si hay unos datos inclinados hacia un lado, pero hay una punta pequeña ya que sale, por eso es que los datos se inclinan hacia un lado, pues cuando los datos están acumulados hacia la derecha, ¿cierto? Significa que hay un sesgo negativo o hacia izquierda. Y cuando los datos están hacia la izquierda, ¿sí? Eso se los voy a explicar de la siguiente manera, porque eso no me puede quedar por fuera de un histograma. Espérenme un segundito acá, comparto para que ustedes lo observen, porque si no les aparece aquí la nota, hombre, le soplo la nota antes de. Entonces, aquí, a ver, voy a compartimos esto acá. Compartimos aquí mi tablero, por favor. Se pone lento esto. Bueno, entonces aquí. Otra cosa, muchachos, ninguno de los que se presentó en este grupo nos mostró la carita para ver si estaba dispuesto a ver
para la exposición. ¿Sí? Mientras que en el otro grupo eso fue algo que observé, por no decir que todos, a excepción de uno de los compañeros, abrió su cámara y estaba dispuesto en la exposición. ¿Listo? Yo ya les había dicho a ustedes que eso es un factor que voy a tener en cuenta al momento de la nota. Eso que es una exposición y tiene uno que estar presto para eso. Por eso la activo, ¿sí? La activan, para que ustedes, digamos, se conecten a ese proceso y sepamos por lo menos que nos están explicando con la disposición necesaria. ¿Listo? Bueno, aquí ya me cambio acá para que esto se vea de la mejor manera. Entonces les voy a compartir aquí. Bueno, también. Listo, listo. ¿Están viendo mi pantalla, mi tablero? Sí. Sí, profe. Sí, señor. A ver, señora. Entonces, este es un gráfico y aquí hay un histograma. Recuerden que una de las diferencias entre el diagrama de barras es que los datos no tienen separación, o sea, las barras, ¿no? Por eso las hago así. Pero bueno, voy a suponer que los datos están de la siguiente manera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si ustedes miran, y yo voy a trazar una curvita acá, ¿bien? ¿Hacia dónde están acumulados los datos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Contéstenme. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, los datos están aquí todos acumulados hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo trazo una distribución normal, que ya les he hablado de estas distribuciones, la curva vendría a ser así, algo así como lo mostraba el polígono de frecuencias, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿dónde se ve el sesgo? Pues el sesgo se ve aquí, mire. Voy a poner acá, otro color. El sesgo es esto, mire. ¿Sí se dan cuenta? O sea que esto tiene un sesgo, ¿qué? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Y el sesgo es positivo, porque va hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un histograma, voy a suponer, aquí tengo otro histograma, vamos a hacerlo diferente. Entonces el histograma arranca acá, acá, como supongamos que tiene aquí un bajón, sube por acá, después por acá vuelve y baja, pero por acá vuelve y sube. Me disculpan ahí porque es que esto cabe en el tablero y a veces no queda lo mejor posible. Bueno, entonces aquí, viene por acá, otro por acá, viene otro por acá, viene otro por acá y por acá quedará otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que aquí lo que vamos a ver es que si trazamos una curva, ¿cierto? Voy a trazar una curva acá. No importa cómo van los datos van haciendo esto. ¿Sí? Y todos los datos están acumulados ¿hacia dónde? Están acumulados hacia la derecha. No. ¿Sí? No. O sea, mira tu tablero y lo verás que están acumulados hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, a la derecha suya, para que me entienda. Si usted se para al frente de la pantalla y se da cuenta que todos los datos están acumulados hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el sesgo? Aquí, mírenlo. Mírenlo. ¿Sí? Porque como que la cola se extiende. Entonces, hablamos de lo siguiente. Hablamos que cuando la curva es, perdón, la voy a poner acá. Cuando la curva es así, ¿sí? O hay otra curva que es así, y hay una curva que es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando esta curva, esta que está acá, tiene esta cola larga, decimos que tiene un sesgo negativo. Y cuando tiene la cola por este lado, tiene un sesgo positivo. ¿Sí? O tiene sesgo hacia la derecha, ¿sí? O tiene sesgo hacia la izquierda. Y cuando no tiene sesgo, ya quiere decir que aquí, tanto por acá como por acá son iguales, ¿cierto? O sea, no tiene una cola un poquito más larga que la otra. Entonces nosotros decimos que es simétrica. ¿Sí? Simétrica. Sí, porque las dos colas son iguales. ¿Se dan cuenta?
Entonces, eso lo demuestra un histograma. Y un histograma le dice a usted, oiga, mire, este tiene los datos acumulados hacia la derecha y hacia la izquierda hay un sesgo. O sea que el sesgo es negativo. ¿Sí se dan cuenta? Eso es con respecto a cómo se representa ese tema. ¿Entendido ese pedazo, muchachos? Porque es que no quiero que quede por fuera de la exposición de los compañeros, porque eso nos ayuda también a determinar nos ayuda a determinar medidas de variabilidad, qué tanto están variando los datos y hacia qué lado de pronto se están inclinando. Eso es otra cosa muy importante que uno tiene que tener en cuenta del histograma. Que a diferencia del diagrama de barras, que aunque el diagrama de barras también nos dice de pronto qué comportamiento tienen, recuerden que el diagrama de barras solo trabaja valores continuos. Valores discretos, ¿sí? Y los histogramas trabajan valores continuos. Entonces, como trabajan valores continuos, ya puedo determinar, ya puedo determinar una inclinación o hacia dónde va una distribución de frecuencias, ¿sí? O qué comportamiento tienen los datos, ese tipo de cosas. Entonces, eso es importante que no nos quede por fuera.